están solamente los hombres, la mayoría de las mujeres están en el retiro. Varios de ustedes están ahí lidiando solo con los hijos, ¿no es verdad? Ayer me encontré con el Jimmy en el supermercado. Andaban comiendo pura comida chatarra con los niños. Todos los hombres que quedaron aquí, puro delivery, chatarra. Es parte. Nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios, en un texto que está ahí en 1 Samuel, capítulo 18. Es la secuencia de lo que hemos estudiado las últimas semanas. Y ese tema trata del inicio de la enemistad de Saúl contra David. Y ahí vamos a meditar en eso. Vamos a orar una vez más, vamos a pedir que Dios nos ilumine en ese instante. Señor amado, nosotros vamos a abrir tu palabra ahora y te pedimos que tu gracia nos permita entender lo que se predica. Y también, Señor, escuchar tu voz y tener un corazón dispuesto a ser tocado y cambiado. Ayúdanos, Señor, a escucharte a ti. Quita todo lo que sea de distracción y que nuestros ojos estén puestos en ti solamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema del mensaje de hoy es corazones desordenados. Claramente el título puede dar para muchas interpretaciones, pero ustedes saben, cuando nosotros vemos una película y que hay un villano, naturalmente nos ponemos como enemigos del villano, porque el villano es malo. Y nosotros hinchamos por los buenos, normalmente. Pero ¿cómo nacen los villanos? ¿Cómo los villanos llegan a ser villanos? Una película muy interesante, la del Guasón, la última que fue lanzada, con Joaquin Phoenix ahí como el protagonista, retrata un villano famoso, el Guasón, del universo de Spider-Man, lo retrata de tal forma a que uno termina empatizándose con el villano. Porque va a mostrar su trayectoria, va a mostrar cómo el villano fue abusado, cómo era dura su vida, cómo él sufría, cómo el villano experimentó situaciones de profunda injusticia. Y uno va empatizándose. Claro que la psicopatía del villano sale en algún momento. Pero nosotros cuando vemos un villano así, decimos, yo no soy así, yo soy una persona normal. Lo más interesante es que lo que muestra esa película, por ejemplo, que utiliza ese método narrativo de construir una historia que va mostrando el otro lado de un personaje, hace con que nosotros lleguemos a la conclusión de que todos nosotros podemos ser villanos en algún momento. Que yo no sea el villano ahora no significa que nunca lo vaya a ser. Y quizás en la narrativa de otras personas nosotros sí somos o fuimos el villano en algún momento. Nosotros, si nos cuidamos bien el corazón, podemos tornarnos así también. Por eso que estamos estudiando ese tema. El tema de hoy va a tratar de cómo Saúl pasó de ser héroe a villano. Era el rey, el primer rey de Israel. ¿Qué título más sublime? Y él pasó de ese puesto a un puesto terrible en la historia. Mira lo que nosotros encontramos en ese texto que vamos a meditar, que está ahí en el capítulo 18 de los versículos 6 al 35. Vamos leyendo de a poquito. Encontramos en ese texto 3 señales de un corazón descontrolado. Y Saúl nos va a revelar estas señales. La primera señal de un corazón descontrolado es que un corazón descontrolado revela una silenciosa envidia destruidora. Mira lo que dice el texto. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David el filisteo, todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí
por miles. Lo único que falta es que le den el reino. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Mira qué interesante, porque ese momento donde David regresa de haber matado al gigante, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La celebración del pueblo. El rey había ganado una batalla improbable y casi imposible. Pongámonos en el contexto. Vemos ahí el rey en una batalla donde un ejército es innumerable y él tenía unos cabros ahí nomás. Habían 2 espadas para todo el ejército, la de él y de su hijo. Había un gigante de 3 metros que quería luchar 1 a 1 con alguien y nadie se ofreció. Vino un cabro chico, venció el gigante y él regresa. Pero ahí le da rabia o le da frustración, pero básicamente envidia, el hecho de que el crédito le hayan dado a David. O sea, seamos justos, ¿no? El que peleó con el gigante no fuiste tú, ¿cierto? Pero aún así, él, celoso de su reino, de su imagen, él empezó a cultivar en su corazón esa envidia destruidora. Y fíjate que Saúl se siente menospreciado con esa comparación, mostrando que su corazón orgulloso quería cosechar él los logros de aquella victoria. Fíjate que las reglas de la poesía hebrea, cuando componen canciones como las que las mujeres cantaban, implican que el más grande sea mencionado primero y el más pequeño después. Pero también la manera como ellas componen la canción dan destaque a David, más a David, obviamente, que al rey. Y por lo tanto, Saúl escucha esa canción y claramente su corazón se enfurece. Pero todavía aquí es él hablando con él mismo, él enfurecido para él mismo. Y entonces él empieza a exagerar la realidad. ¿Sabe cuando una persona está descontrolada? Todo se agranda. Si, por ejemplo, mañana ustedes llegan al trabajo y su jefe hace cualquier cambio, uno va a decir, a mí nunca me han respetado en esa empresa. Mentira. Pero yo agrando porque estoy dolido, porque me hicieron cambios. O tengo un cliente que es mi cliente fiel ahí y de repente empezó a comprar en la competencia. Y uno dice, a ese nunca confía en él, porque fíjate cómo nosotros somos exagerados cuando estamos dolidos. Eso es lo que hacía el rey aquí. Solo nos falta que le den el reino. Pero calmao, o sea, estamos hablando aquí de que él ganó y con razón. No es para tanto, pero ¿qué es lo que hace Saúl? Lo agranda para poder justificar su furia y su enojo. Y fíjate cómo la envidia es destruidora aquí. Lo que hace él es una comparación. El pueblo hizo, y es interesante, el pueblo está celebrando la victoria. Y en vez de celebrar la victoria, él se está comparando con David. Y a partir de ese momento él se va a poner ahí como el antagonista de David. O él o yo. David está haciendo lo que le corresponde. O sea, él se ofreció para luchar contra el gigante. Él fue, lo mató, hizo su pega. Cada uno estaba haciendo su pega. El reino estaba siendo bendecido con esas victorias. Pero el corazón del rey no tenía paz. Saúl no veía a David como un recurso valioso. Ya no tenía muchas espadas, ya no tenía un ejército gigante. El ejército enemigo era bastante superior al suyo. El hecho de haber ganado 1, 2, 3 batallas contra ese ejército tan poderoso, pucha, qué maravilla. Si tú tienes en tu equipo un goleador, qué bien, porque si él hace muchos goles, el equipo entero gana. Pero aquí tenemos 2 compañeros de equipo peleándose, o sea, no 2 peleándose, pero uno en contra del otro, porque uno no lograba hacer gol, el otro está haciendo muchos goles y ahora le están dando al otro el crédito que yo quisiera tener. Pero calmaos, el equipo está ganando. Eso es lo que importa, ¿no? Es un gran recurso. Si soy rey y tengo un gran guerrero, yo voy a sacar el jugo todo lo que pueda. Saúl no veía así, porque la envidia nace de un corazón que está centrado solamente en sí mismo. Él no veía a Israel, él no veía las victorias, él no veía las bendiciones de Dios, él solo veía su propia gloria. Y su propia gloria estaba afectada aquí, dominado por ese corazón enloquecido. David o Saúl se separa en ese momento de su mejor aliado, porque
David era el mejor aliado de Saúl. Era quien le garantizaba victorias cuando él no podía vencer. Entonces era el mejor recurso que él tenía. Por eso que amargado, él no celebraba. Las mujeres celebraban, el pueblo celebraba, el pueblo se alegraba. Cuando leemos ese texto es gritante. Como hemos dicho la semana pasada, Jonatán amaba a David. Vamos a ver que Mical se va a enamorar de David. El pueblo es encantado con David. El rey lo puso en el cargo más alto. Estamos hablando de un adolescente de 17 años que llega a ser general del ejército. Él tiene que gobernar o liderar hombres que han estado en muchísimas batallas, hombres con la edad de su padre. Él tenía que gobernar por sobre sus hermanos. David era el séptimo y él estaba en el clímax de la autoridad nacional en cuanto al ejército. Y el pueblo feliz, porque cualquiera puede decir, oye, los viejos que comandan ahí no quedaron contentos porque el rey puso un muchachito a cargo de todos ellos. Ellos se sintieron disminuidos. No dice eso. Nadie se sintió disminuido. La gente se sintió aliviada. Porque ahora tenemos un campeón. Y con eso tenemos más posibilidad de victoria. El único que no veía eso era Saúl. Nuestro corazón también se descontrola de esa misma manera. Porque muchas veces el corazón egoísta se pone hipersensible a todo lo que pueda convertirse en una amenaza a nuestro reconocimiento. Hipersensible a cualquier cosa, a cualquier palabra, a cualquier gesto, a cualquier intento de decir cualquier cosa puede ser un ataque a mi persona. Y eso es terrible para el corazón de uno, porque uno se siente perseguido, constantemente desvaluado, no duerme bien, no pasa bien. Y la persona que uno empieza a odiar ni sabe que él existe. Está ahí feliz de la vida, no sabe, no pasa nada, estoy bien. Y uno por dentro se muere. Lo que vemos en ese texto es Saúl muriéndose por dentro. La envidia, ella es silenciosamente destruidora. Porque ella va generando esos discursos, pasándose rollos. Y hay gente que se pasa rollos así con mucha facilidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros muchas veces buscamos justificar nuestra envidia en la descalificación del otro, destratando al otro, mostrando las fallas del otro. Pero eso es solamente una forma de compensar y de recontar los méritos personales. Nosotros debemos entender que un corazón dominado por envidia nunca encuentra paz en las bendiciones que Dios da. Dios estaba bendiciendo a Israel, Dios estaba dando victorias al pueblo, Dios estaba derramando gracias sobre el pueblo, liberación contra un enemigo poderoso. Pero Saúl no tenía paz. Él no podía gozarse de las bendiciones de Dios porque su corazón estaba amargado por la envidia contra su enemigo. Eso pasa con nosotros. Amargados muchas veces, nosotros no somos capaces de reconocer, disfrutar, gozar de las cosas buenas que Dios da. Por eso debemos tener cuidado con el corazón dominado por la envidia. Pero no solamente de la envidia el texto muestra, porque el texto aquí va de menos a más. Si usted lee el texto de diversas maneras, hasta como que se parece a una teleserie. Es muy entretenido. Porque aquí vemos a Saúl como que él hablando con él mismo, él sufriendo con él mismo. Pero el texto va escalonando y va a llegar a un siguiente punto donde esa envidia se transforma en una violenta explosión de ira. Mira qué pasa aquí en el texto. Al día siguiente, fíjense que David había matado al Goliat, había regresado en gloria, ¿cierto?, para la ciudad, ahí en Jerusalén. El rey dijo, no era Jerusalén todavía, era Siquem. Entonces el rey dijo, no, quédate aquí, no te vayas, vas a quedar trabajando conmigo. Y ellos estaban ahí. Al día siguiente, dice el texto, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en un trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl
Sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Qué interesante el momento en que pasó Saúl. Saúl tenía después que el Señor rompió lazos con Saúl y que Dios dijo por medio del profeta Samuel que él no iba más a gobernar. O sea, su hijo no heredaría el trono, sino que él daría el trono para otro. Y el Señor le quita su espíritu, su bendición, su favor de Saúl. Saúl empezó a tener esas crisis de descontrol. La Biblia dice que era un espíritu enviado por Dios, un espíritu maligno enviado por Dios. Pero podemos interpretar eso como esos momentos de explosión y de descontrol. Y Saúl había llamado a David antes de que David matara al Goliat, para que le tocara arpa, porque le dijeron que había un muchacho que tocaba arpa y que él tocaba bonito y él tocaba para que el rey se tranquilizara. No había, ¿no es cierto?, audífonos y música envasada para que él pudiera escuchar y estar piolita. Tiene que ser música en vivo, ¿eh? Qué bueno, otro nivel. Y ahí David tocaba para el rey, para que el rey se calmara. Era una forma cúltica bastante común en aquellas épocas. Así que esa locura de Saúl era evidente para su entorno de que el rey no estaba contando con la gracia de Dios. Y ahora había aparecido ese muchacho. El punto es que Saúl no estaba inconsciente, así como que poseído por el demonio, ¿ya? Para que pudiéramos justificar sus acciones. Él estaba bastante consciente y la narrativa dice claramente, a este lo clavó la pared. Lo intentó 2 veces matar a David. Es decir, él perdió totalmente el control en su locura y físicamente intentó matar a David. La envidia aquí va a revelar su cara más fea, que es la cara de la violencia y el deseo por la muerte de David. Aquí en ese momento, Saúl empezó a poner en práctica su plan. Y ese plan no termina hasta que Saúl muere. El plan de Saúl siempre fue matar a David. David tenía que morir y Saúl estaba decidido a matarlo. Su primer intento fue acá, pero Saúl utiliza las armas que él tiene, porque cuando nosotros vemos aquí, vemos que hay un juego de poder. Y es muy interesante ese juego de poder porque David contaba con un poder que era el poder dado por Dios. Todas las veces que relata el éxito de David, relata que el Señor estaba con él. Saúl reconoció que el Señor estaba con él. Esas eran las armas de David. Pero ¿cuáles eran las armas de Saúl? Su autoridad. Voy a ponerlo como líder de aquí para que haga esto. Voy a enviarlo para que haga eso otro. Su autoridad era parte de su poder. Y la otra, su lanza. Él quería derrotar a David por medio de su fuerza física. Pero ese conflicto de poderes no llega a un buen punto. Fíjate que después que usó ese poder, él se sintió profundamente frustrado y más. El texto dice que Saúl tuvo miedo. Dice 2 veces. ¿Por qué tuvo miedo? Porque Saúl se dio cuenta que él no sería capaz de matar a David. Y que él estaba literalmente luchando contra Dios. Saúl quiere de todos modos frustrar el plan de Dios con sus propias armas. Él se opone a Dios. Lo que vemos en el texto es eso. Él se opone directamente a Dios y al plan de Dios. Y él no sabe cómo reaccionar. Esa primera reacción violenta fue así, pero la segunda, es interesante ver que el temor que Saúl empezó a tener por David, que era su campeón, pero ahora pasó a ser, por su envidia, su enemigo, hace con que él aleje a David de su presencia. Porque eso retrataba cómo estaba el corazón de Saúl en relación a Dios. Alejar a David de su presencia era la expresión de alejar a Dios de su presencia.
Una persona que tiene el corazón endurecido también se alejará de Dios. No necesariamente se alejará de formas religiosas de manipular a Dios, pero efectivamente se alejará de Dios. Nadie que tenga el corazón endurecido puede permanecer en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos quebranta, nos destruye. La intimidad con Dios me va a confrontar mi pecado y me va a acusar. El alejar a David era alejar lo que Saúl temía, no al David propiamente, pero lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Así que es interesante porque es mencionado 2 veces, pero todo el temor de ese texto muestra el contraste de la alabanza del pueblo a David, la confianza del pueblo en David, el amor de su propia familia por David y el temor del rey, la envidia del rey por David, mostrando cómo estaba descontrolado el corazón de Saúl. Y es interesante porque en esa explosión de ira vemos claramente, y vamos a ver un poquito más adelante, que David estaba tranquilito, cero estrés. El rey lo trató de matar 2 veces y no era poca cosa. Pero, ¿qué se puede hacer en aquellas condiciones? El texto relata a David como una oveja pasando en medio de un valle de sombra y de muerte. Y David estaba ahí cantando, soy una ovejita del rebaño del Señor. Y Saúl estaba tramando con gente, atacándole lanzas, estaba tratando de matar y maquinando y sufriendo. Y David estaba tranquilito caminando. Mira cómo es potente, porque no era David que se protegía de Saúl. Era Dios quien protegía a David. Porque aquí lo que vemos en David es el plan de redención de Dios que culmina en Cristo. Dios había puesto en acción su plan de redención en David. Y Saúl, así como el enemigo ha tratado a lo largo de la historia, intentaba destruir ese plan para ocupar el lugar de gloria que solamente a Dios es debido. Lo que vemos aquí es que nuestro corazón endurecido puede ser que hoy día guarde ese rencor, pero en algún momento va a explotar. Sea una violencia física, sea una violencia verbal, sea una violencia administrativa como la que vamos a ver más adelante, donde yo no lo voy a matar, no lo voy a pegar, pero le voy a hacer algún ajuste para que él sufra, para que ella sufra, para hacer el otro sufrir, para hacer el otro sentir lo que yo siento. Nuestro corazón descontrolado necesita entender que si nosotros no somos quebrantados por Dios, el ídolo que domina nuestro corazón endurecido se pondrá violento. Y eso nos pasará la cuenta. Y es interesante ¿por qué? Porque por detrás de todo corazón endurecido hay una mano que se levanta en contra de Dios. Fíjate que el objeto de mi enemistad y de mi odio, cuando no es producto de una justicia santa y bíblica, siempre será Dios. Está enojado injustamente por algo, por alguien, pero al fin y al cabo estás enojado y luchando con Dios. Eso es lo que el texto nos muestra acá. El corazón descontrolado nos aísla de Dios y nos aísla de todos los demás. Ahora, no solamente de eso trata el texto. El texto, como dije, va escalonando. Y Saúl entonces dice, ya, no lo puedo matar físicamente porque a lo mejor no es lo más indicado. Así que él empieza a hacer planes. Y empieza ahí con el malicioso ejercicio de la manipulación. Porque él se da cuenta que tenía ahí otro recurso que lanzar. Y mira lo que pasa. Un día, se supone que habían pasado varios días de aquellos eventos, Saúl dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan?
Cuando David llega al campo de batalla y está el gigante ahí, y David pregunta, ¿qué está pasando? Hay un gigante y el rey dijo que el hombre que la derrote, él la va a dar a su hija como esposa. El rey netamente se olvidó de esa promesa. Y aquí viene ofreciendo lo mismo que ya debía a David, lo viene ofreciendo, pero con una nueva promoción. Dice, no, ¿sabe qué? Puedes casarte con mi hija con una condición de que luches bravamente. O sea, quería exponerle a muchas batallas para que él muriera. Pero David respondió, ¿y quién soy yo? ¿Y quiénes son en Israel mis parientes, la familia de mi padre, para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Meholá. No sabemos por qué, pero una de las interpretaciones es que Saúl quería humillar a David y promete y no entrega, dejándolo mal ante todos. Era una forma también de desconstruir la imagen de David y él tenía que hacerlo de alguna forma. Pero sigue el texto. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Qué suegro maravilloso, ¿no es verdad? Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿cree que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Claramente David le estaba apuntando al hecho de que hay que poner luquitas para casarse con la hija de alguien importante. Hay un dote que pagar, ¿cierto? Para entrar en esa nobleza. Y él no pertenecía a la nobleza. Él era, hasta poco tiempo atrás, un cuidador de ovejas. Y solamente las personas más insignificantes de la familia tenían ese tipo de trabajo. Y él pasó de la nada a la cima y ahora tenía la oportunidad de entrar efectivamente en la familia real. Fíjense que las hijas del rey normalmente en aquella época se entregaban en matrimonio como una estrategia de poder internacional, política, diplomática, era hecho así. David se casó con hija de otros reyes, Saúl mucho más, o Salomón digo, mucho más. Entonces, una hija para casarse era un bien valiosísimo. Era un recurso que el rey tenía para alianzas muy importantes, económicas, políticas. Y aquí el rey ofrece a David. David no tenía nada que ofrecer. Eso es lo que David dice. ¿Quién soy yo? Pero el texto sigue. Los funcionarios comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió. Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. Nada más, ¿cierto? Cosa poca y cosa fácil. Lo venden ahí, ¿no es cierto?, en el mall. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Es la tercera vez que en esa sección se repite esa misma idea. El deseo de Saúl era de matar a David. Por lo tanto, la intención era evidente en el corazón de Saúl. Cuando los funcionarios de Saúl dieron mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Y así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. La impresión que da es que David dijo, no, eso es fácil, ahora sí puedo. Yo no sabía cómo podría ser digno de ser yerno del rey, pero sí es solamente matar a 100. El texto dice que él mató 200. Había obviamente que matar a estos hombres y realizar la cirugía de separación del prepucio de cada uno de ellos. Eso era la garantía, la certeza de que efectivamente él había matado a enemigos, porque ustedes saben que los judíos, ellos son circuncidados y obviamente no había como dar prueba
de su muerte que no fuera esa, porque era una costumbre de la época, digamos así. David entiende que puede ser que el rey cambie de idea de nuevo. Entonces, si el rey pidió 100, voy a entregar 200, porque ahora sí que sí, yo estoy dispuesto a pagar el doble. Algo les llama la atención aquí en esa historia, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando su suegro le ofreció una hija, pero al final del día era otra, y le hizo trabajar 7 años más, y él trabajó 14 años por una, pero en realidad se llevó las dos. Parecido, ¿no? La historia juega con esos recuerdos también. Y es interesante porque nosotros vemos aquí a Saúl tramando bravamente, grandemente con David. Y el texto dice que Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Mientras más Saúl le pegaba a David, más David crecía. Y mientras más Saúl manipulaba, peor le salía. Es casi como esas películas o esos monitos animados. ¿Cómo se llama eso que corre los dos, uno que persigue al otro y yo no me acuerdo? ¿Cómo? El coyote, el correcaminos, ¿cierto? Entonces, el coyote, el que persigue, ¿cierto? El correcamino, el que gana siempre. El coyote hace sus planes y pinta la pared, ¿cierto? Como si fuera un camino, una estrada. Y el correcamino va y se da vuelta y él siempre pierde. Era parecido aquí. Vemos a Saúl maquinando, tratando de humillar a David, tratando de exponer a David. Y David solamente como niño ahí, ¿no es cierto? Desviando de todas los ataques ahí, las balas del enemigo. Interesante porque cuando uno tiene el corazón tan endurecido por su rencor, por su ira, uno empieza a manipular a otros. Y mira lo que hace Saúl. Juega con las emociones de sus hijas. Juega con la política del palacio, haciendo con que la gente conspire con él, mienta, diciendo cosas positivas, tratando de engañar a la gente. Y toda esa maquinación se contrasta aquí específicamente con las acciones de David. En la primera parte del texto, en el primer punto, nosotros no vimos a David haciendo nada, él simplemente llegó y las mujeres que cantaban y Saúl enojado. En la segunda parte, Saúl ataca a David y David solamente se desvía de sus ataques. Aquí vemos a Saúl conversando con David y David respondiendo. Y la respuesta de David era: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y el rey en su cabeza pensaba que David era un mundo. Y David pensaba: yo no soy nadie. Mi familia no tiene historia. Yo no tengo ni siquiera cómo casarme con la hija del rey. Pero el rey quiere o piensa que yo soy una amenaza y le voy a robar el reino. Y en esa locura vemos a un David inocente de lo que pasaba. Inocente incluso de los peligros a los cuales él se exponía. Él no sabía que el rey lo mandaba para intentar matarlo. Él estaba obedeciendo al Señor, feliz que el Señor lo daba victorias. Y es esa inocencia que el texto quiere mostrar. Porque David llegó al trono no porque derrocó a Saúl. Fue el Señor quien sacó a Saúl y puso a David. Y David muestra su inocencia aquí en que él no tramó, porque podría ser al revés. Lo ideal en un mundo caído como el nuestro era que fuera al revés. Ahora que David era grande, David dijo: para que yo pueda ser más grande, lo ideal sería casarme con una de las hijas del rey. Y más, el rey me lo debe. ¿Por qué? Porque yo derroté al gigante. Él dijo que iba a hacer eso y no cumplió. Y él podía exigir a Saúl: Saúl, me tiene que entregar su hija. ¿Por qué? Porque yo maté al gigante. Y David tenía toda la ventaja en sus manos.
pese a que sea un plebeyo. Porque él podía decir, ¿sabe qué? Entonces no voy a pelear ni una cosa. Me voy a mi casa y usted que se pelee solo. Y seguramente el rey no podía soportar eso porque todos sabían que ellos estaban ganando por cuenta de él. Él no podía irse. Él no quería irse. Y él no ocupaba de su postura y de su posición y de sus victorias para manipular al rey. Él obedecía al Señor y él era inocente de todas las maquinaciones de Saúl. El contraste es evidente y el hecho de haber aceptado ese último desafío muestra cómo David no estaba cachando ni una. Yo creo que por su edad no entendía lo que el rey estaba haciendo con él. Nosotros de lejos y de afuera vemos, pero probablemente él, imagínense, el rey te da el honor de ser su yerno. ¡Qué maravilla! Tiene que hacer tal cosa, lo hago. ¡Qué maravilla! Él no entendía el peligro que involucraba y con quién se estaba metiendo ahí. Pero es interesante porque la historia sella la unión de esas dos familias. Todo lo que Saúl quería era matar a David. ¿Y qué termina haciendo Saúl? Dando más gloria a David y casándola con su hija. O sea, todo al revés. Todo lo que él quería fue logrado exactamente al revés. Y es interesante porque el cierre de la historia muestra cómo David pasó por todo eso, siendo protegido por Dios. Y la proporción del odio de Saúl contra David va en relación a la proporción del crecimiento de la fama de David y de la gracia de Dios derramada sobre David. Ahora, nosotros también podemos ser muy manipuladores y somos. Seguramente usted dice, no, pastor, yo no hago eso. Mentiroso. Todos nosotros lo hacemos en mayor o menor grado. Nuestro corazón no es un corazón diferente al corazón de Saúl. La diferencia de nuestro corazón al corazón de Saúl es que la gracia tocó nuestro corazón. Pero el corazón es el mismo. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿la gracia tocó su corazón? Eso es importante preguntarse. Seguramente nosotros podemos decir, yo no soy tan malo como Saúl fue. Nunca traté de matar a nadie. A ver, matar. En mi corazón ya quise matar a medio mundo. Pero así como que tirar una lanza nunca lo hice. Ganas no faltaron. Eso muestra cómo nuestro corazón es malo. Y cómo nosotros podemos caer en la misma situación de Saúl. Seguramente no nos vemos tan malos como vemos aquí en la historia, pero es que no hemos tenido quizás la oportunidad de desarrollar toda la maldad que puede haber en nuestros corazones. La clave en el texto es ver lo que pasa con quien está debajo de la protección de Dios. Todos los planes que Saúl armó en contra de David resultaron en favor de David. Él quería matar a los enemigos para que David, o luchar contra los enemigos para que David muriera. Pero cómo la gracia de Dios estaba con David, cómo la bendición de Dios estaba con David, cómo era Dios haciendo su historia en David, toda la envidia y toda la ira de Saúl se vio frustrada. El punto aquí es que todas las veces en que nuestro corazón está endurecido, con enojo, con ira, con violencia, con rabia, nosotros nos vemos luchando contra Dios. Por eso que debemos llevar nuestro enojo a Dios, para que Él sane nuestro corazón, para que Él sane nuestra locura. Y muchas de esas locuras podemos encontrar justificativas casi que válidas. Todo lo que sufriste en tu vida, todo lo que hiciste para llegar donde estás, todo lo que cooperaste, todo lo que aportaste, todo lo mal que te hicieron a ti, cómo te oprimieron, cómo te ningunearon, cómo te trataron, cómo esa persona deshizo de ti, y que la persona es así, es tal cual, y uno puede encontrar toda la justificativa, pero al fin del día, tú sigues teniendo igual un corazón lleno de rencor, de odio, de envidia y de muerte, luchando contra Dios. Por eso que el Señor nos llama a ser como David, a someternos a su voluntad y a entender que no es porque yo estoy siguiendo y obedeciendo al Señor que todo va a calzar bonito en mi historia. Tenemos aquí a un rey que lo trató de matar 2 veces directamente, indirectamente muchísimas veces. Y después vamos a ver que va a armar un ejército y lo va a poner en contra de él.
Nosotros debemos entender que corazones desordenados hacen mal a otros, así como a nosotros también. Nosotros debemos aprender en ese texto a buscar estar debajo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos llevará a caminar por lugares de opresión, de ataque, de violencia. Pero el Señor nos protegerá ahí. De nada sirve tener un Dios protector si yo no tengo circunstancias donde necesito ser protegido. El Señor nos protege porque Él sabe que el camino que Él tiene para aquellos que Él llamó es un camino con muchísimas amenazas, con muchísimos enemigos. Pero Saúl fue enemigo de David, pero David en ningún momento fue enemigo de Saúl. El corazón de David era, él es el ungido del rey, el Señor. Él es el rey. Y él se sometía a la voluntad de Dios por medio del rey. Nosotros también debemos entender que nuestro corazón puede ser profundamente tóxico, manipulador y violento. Ahora, si yo no me someto al Señor, mi corazón seguramente será conducido en mayor o menor grado por mi descontrol y por la violencia. Que el Señor tenga compasión de nosotros. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Pida que el Señor te ayude en tus luchas. Que el Señor te ayude en tus angustias y que el Señor te dé un corazón transformado, un corazón restaurado, un corazón que pueda vencer todo el enojo, toda la ira, toda la violencia.